Era una mañana soleada de sábado y Lucas se despertó con una sonrisa en el rostro. Hoy era su cumpleaños y no podía esperar para celebrar el día con su novia, Laura. Llevaban 3 años juntos y cada cumpleaños había sido especial, pero este se sentía diferente desde el principio. Había una expectativa en el aire que no lograba definir. Tan pronto como se levantó, Lucas notó un pequeño paquete sobre la mesita de noche. No recordaba haber dejado nada allí la noche anterior. Curioso, tomó el paquete, que estaba envuelto en un papel marrón sencillo, con una cinta de satén azul. Una nota adjunta al paquete decía: «Para mi amor, que este regalo te lleve a un lugar especial». La delicada caligrafía de Laura era inconfundible. Lucas abrió el paquete con cuidado, revelando una llave antigua, de hierro, con detalles intrincados que recordaban a las llaves de tiempos pasados. La llave era pesada y fría al tacto, y parecía guardar un misterio en sí. Junto con la llave había un pequeño mapa dibujado a mano. El mapa indicaba algunos puntos específicos de la ciudad, comenzando con el parque donde él y Laura solían caminar los domingos por la tarde. Intrigado, Lucas se vistió rápidamente, puso la llave en el bolsillo y salió en dirección al parque. El mapa no tenía instrucciones claras, solo un círculo alrededor del parque con una X en el medio. Cuando llegó al parque, no había nada visible que indicara lo que debía hacer. Comenzó a caminar por los senderos conocidos, tratando de descifrar el enigma. Después de unos minutos, notó un árbol con una pequeña cinta azul, atada a una de las ramas más bajas, casi imperceptible. Al acercarse, vio que había algo atado a la cinta. Era un pequeño sobre. Dentro del sobre había una carta de Laura. «Lucas, nuestro amor creció entre momentos sencillos, como nuestros paseos por este parque. Esta es la primera parada de un día que espero nunca olvides. La llave que llevas abrirá el tesoro que guardo para ti. Pero antes, quiero que sigas las pistas y recuerdes lo que nos trajo hasta aquí. Tu próxima parada es el café donde tuvimos nuestra primera cita». El corazón de Lucas se calentó con las palabras de Laura. Recordaba perfectamente ese acogedor café en el centro de la ciudad, donde todo comenzó. Siguiendo el mapa, se dirigió al café. Al entrar, fue recibido por el familiar aroma de café recién hecho y dulces horneados. La barista sonrió al verlo, y sin decir una palabra, le entregó otro sobre. Dentro, otro mensaje. Nuestra primera cita estuvo llena de nervios y sonrisas tímidas. Fue aquí donde empecé a enamorarme de ti. Ahora sigue al siguiente destino, el cine donde vimos nuestra primera película juntos. Lucas dejó el café con una creciente sensación de emoción. El cine era el siguiente punto en el mapa. Era un antiguo cine de barrio, donde habían visto una película independiente en su tercera cita. Al llegar allí, fue recibido por un empleado que le entregó otro sobre, sin que Lucas tuviera que pedirlo. Esta vez, la carta de Laura era más larga. «Recuerdo cómo me tomaste de la mano por primera vez en este cine y cuánto significó eso para nosotros. Ahora, amor mío, ve al lugar donde nos dimos nuestro primer beso». El corazón de Lucas se aceleró. Sabía exactamente a dónde ir. El puente sobre el río, donde habían caminado bajo la luz de las estrellas y compartido su primer beso. Era un lugar especial para ambos, lleno de recuerdos. Cuando Lucas llegó al puente, el viento soplaba suavemente, como si le diera la bienvenida. Allí, atado a la barandilla, había otro sobre. La carta esta vez era simple, pero cargada de emoción. «Aquí, bajo las estrellas, me di cuenta de que estaba enamorada de ti. Ahora, sigue hacia el destino final. Ve al parque donde planificamos nuestro futuro juntos». El parque al que Laura se refería era el lugar donde solían ir los fines de semana, donde hablaban de sus sueños, sus planes y el futuro que imaginaban juntos. Lucas se dirigió allí, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Al llegar, encontró a Laura esperándolo bajo el árbol donde solían sentarse. Ella sostenía una pequeña caja de madera, tan antigua como la llave que él llevaba. «¿Trajiste la llave?», preguntó Laura con una suave sonrisa.
Lucas asintió y le entregó la llave. Laura entonces la insertó en la cerradura de la caja y con un suave clic la abrió. Dentro de la caja había una pequeña carta y una llave nueva, moderna, que contrastaba con la antigua. Laura tomó la carta y comenzó a leer en voz alta. Lucas, nuestro amor es como estas dos llaves. La antigua simboliza todos los momentos que hemos vivido hasta ahora, todos los recuerdos que hemos construido. La llave nueva es lo que está por venir, el futuro que construiremos juntos. Esta llave es para nuestro nuevo apartamento, donde espero que podamos crear aún más recuerdos. Feliz cumpleaños, mi amor. Que este sea solo el comienzo de muchas otras aventuras que viviremos juntos. Lucas, emocionado, abrazó a Laura con fuerza. Con los ojos llenos de lágrimas, supo que ese cumpleaños sería inolvidable. No solo había recibido regalos, sino que había revivido su historia de amor con Laura, un amor que se mostraba cada vez más fuerte y profundo con cada paso que daban juntos. El regalo más valioso que podría tener era la certeza de que el futuro que soñaban juntos estaba apenas comenzando y que a su lado tenía a la mujer que haría que cada día valiera la pena. Lucas y Laura caminaron juntos hacia el nuevo apartamento, hablando emocionados sobre los planes para su nuevo hogar. La sensación de comenzar una nueva etapa juntos les llenaba de alegría y esperanza. La llave que Laura le había dado no solo abría la puerta de un lugar físico, sino también la puerta hacia un futuro compartido lleno de posibilidades. Mientras caminaban por la ciudad, recordaron muchos momentos especiales que habían compartido. Las cenas improvisadas en la cocina de Lucas, los viajes espontáneos a la playa y las largas noches de conversación bajo las estrellas. Cada uno de esos momentos había fortalecido su amor y les había enseñado el verdadero significado de la compañía y el apoyo mutuo. Al llegar al apartamento, Lucas abrió la puerta con la nueva llave. El lugar estaba vacío, pero ya podía imaginar cómo lo llenarían de vida y amor. Laura lo abrazó por detrás y susurró: «Feliz cumpleaños, Lucas. Este es solo el comienzo de una vida maravillosa juntos». Lucas se dio la vuelta y miró a Laura a los ojos. «Gracias, Laura. No podría imaginar un futuro sin ti a mi lado. Eres mi compañera, mi mejor amiga y el amor de mi vida». Laura sonrió y juntos comenzaron a planificar cómo decorarían su nuevo hogar. Hablaron de pintar las paredes, de elegir los muebles y de llenar el lugar con recuerdos y momentos felices. Estaban emocionados por crear un espacio que reflejara su amor y su estilo de vida. Con el tiempo, su hogar se convirtió en un refugio cálido y acogedor. Cada rincón contaba una historia y cada objeto tenía un significado especial. La antigua llave que Laura le había dado a Lucas ocupaba un lugar de honor en una estantería, como un símbolo de su viaje juntos y de las aventuras que aún estaban por venir. El cumpleaños de Lucas se convirtió en un día inolvidable, no solo por los regalos y las sorpresas, sino por la reafirmación de su amor y compromiso mutuo. La llave del amor que Laura le había dado no solo abrió puertas físicas, sino también las puertas de su corazón, permitiéndoles profundizar en su relación y construir un futuro sólido y prometedor juntos. A medida que pasaban los años, Lucas y Laura enfrentaron desafíos y celebraron victorias. Su amor se fortaleció con cada experiencia compartida, y siempre encontraron en el otro el apoyo y la inspiración necesarios para seguir adelante. Recordaban con cariño aquel día en el que Laura le entregó la llave antigua, sabiendo que había marcado el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La historia de Lucas y Laura es un testimonio del poder del amor verdadero y de la importancia de valorar cada momento compartido. A través de los altibajos, siempre encontraron la manera de mantenerse unidos y de seguir adelante con una sonrisa. La llave del amor que una vez simbolizó su pasado y su futuro, ahora representaba todo lo que habían logrado juntos y todo lo que aún estaban por descubrir. Y así, Lucas y Laura vivieron felices, sabiendo que el amor que compartían era la verdadera llave que abría todas las puertas de su vida juntos.
Si has llegado hasta este punto, toma un momento para reflexionar y comparte en los comentarios. La clave del amor. No olvides darle un me gusta si este contenido tocó tu corazón y comparte este mensaje con quienes sientas que necesitan escucharlo. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando juntos los secretos del alma.